puede ver en estos reflejos la presencia de lo que en la cultura judio-cristiana se han llamado ánimas, ¿no? Ánima, que viene de la palabra alma, en realidad. La sensación es que incluso las escrituras más extrañas, pero también más creídas, dentro de lo sagrado, el apócrifo donde Jesús desciende para ver el purgatorio, hicieron que en muchas comunidades hubiese un culto que no se ha perdido. Esto es lo que se llamaría etnografía, y es muy científico si lo hace alguien estudioso de la antropología, el estudio de un grupo humano y de sus pequeños, grandes ritos. Pero esto suena a lugares lejanos, pues no. Nos vamos a Almería. En Adra hay una especie de culto vivo todavía a las ánimas. Es sorprendente, sobre todo porque parece que dan favores, van a escuchar los testimonios, esto es eso, antropología en vivo, pero si uno les falla, también ocurren cosas desagradables. Hemos llamado a esta historia, lo van a entender, el Santo Entierro. En Adra, Almería, pervive una antigua creencia, un culto a las ánimas que dicen es muy efectivo, pero si se pide algo se debe ofrecer algo a cambio, y es mejor cumplir la promesa, no conviene ofender a las almas del purgatorio. La mayoría de los vecinos de Adra ora a las ánimas, pero pocos hablan de ello. Temen traicionar las reglas. No se debe revelar lo que se pide ni lo que se les debe. Y si se va a la ermita, siempre hay que rezar desde el corazón. Que en verdad el que sabe algo no lo dice. Y si alguien te cuenta algo es por la confianza, por la amistad, por el acercamiento, pero por... ¿Qué te digo? Mi suegra sabe cosas, pero no... Ella me dice que se la va a llevar ella, o sea, que el día que se muera, que sea, ojalá, 8 años, pero no te lo cuento. Te puedo contar así por encimita, 4 anécdotas, ¿no? El culto a las ánimas comienza sobre todo a partir del, como surge en todo el mundo católico después del Concilio de Trento, en 1565. Entonces se va introduciendo, porque en ese concilio una de las normas que se aprueban es la existencia del purgatorio. Entonces eso va trascendiendo, pero esa trascendencia para que llegue a los últimos lugares, a los últimos sitios, tarda bastantes años. Y entonces nada, tardan como más de 100 años en llegar para implantarse pues, toda esa creencia, todo ese mundo todo que se crea alrededor del purgatorio. Hay mucha gente que cuando llega a la ermita se pone la mano en la cabeza y pega con el codo en la ermita para hacer la petición. Y ese gesto es como para darle mayor intensidad y mayor fuerza a esa petición, o sea, para que se reciba con mayor agrado. Ese es un gesto peculiar de cómo transmitir, que no sea solo de pensamiento, sino con ese contacto físico hacia la ermita. Dicen que las ánimas otorgan todo aquello que se les solicita, pero con cada ruego se adquiere el compromiso de ayudarlas a liberarse del purgatorio mediante la oración y las ofrendas. Si me ayudáis, sosteneré una vela como esta cada domingo. Yo le he pedido a las ánimas mucho porque yo ha sido lo más grande que hay para mí. Yo a mí me ha tocado 4 veces 20.000 duros los iguales. Me ha tocado otros 350.000 duros los iguales. Me ha tocado otros 5 millones a los iguales. Y me ha tocado una primitiva de 21,5 millones. Y eso está así con las ánimas. Eso. Y no me toca más, ya se lo he dicho a su compañero, porque le ofrecí una cosa que... Y no se lo puedo, no, porque está en Almería y no hay. Si una vez satisfechas las plegarias, se quebranta el trato cerrado con las almas en pena, empiezan las calamidades. Primero, se siente una intranquilidad general. Después, se percibe la llamada del más allá. Mi padre se tiró 50 años en la fábrica de azucarera, la fábrica de conserva, y me contaba que una tarde llegó, ya de noche, salió de la fábrica, y entró, claro, en el comedor pues había una butaca de aquellas que tenían los viejos, una butaca de esas de madera, que había sentado una mujer muerta de luto. Pues llegó,
buenas tardes. Entra para adentro a la cocina, que estaba mi abuela viendo, y dice, mamá, ¿quién es la mujer que hay ahí? Dice, ¿qué mujer? Dice, la mujer que hay ahí dentro de la hamaca. Dice, ¿qué mujer? Ya salen para afuera y ya no estaba la mujer, y eran las ánimas. Los difuntos quieren hacer el bien, pero vagan por un lugar terrible. Por eso a veces son impetuosos si se les falla o si se permite que la luz de las velas de la ermita se apaguen, condenándolos a la oscuridad. Estaba acostada, mi madre hacía más sorda que una tapia, mi madre hacía sorda. Y a lo mejor a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, días como hoy, que había mucho viento o agua, y se apagaban las luces de la EDA. Y entonces mi madre sorda como estaba, sentía llamaba a la puerta y le decía a mi padre, ¿dónde vas? Se levantaba, ¿dónde vas? Y dice, las ánimas están llamando. Según la tradición, si no se rectifica a tiempo, aparece el Santo Entierro. Los espíritus atrapados se manifiestan en procesión para exigir lo que es suyo. Cruzarse con ellos es una experiencia sobrecogedora. Si no se cumplen las promesas, hay represalias, entre comillas, por parte de las ánimas, porque hay personas a las que le aparece el llamado Santo Entierro, que así es como se conoce en Adra, que son una especie de procesión o una santa compañía moderna que aparece sobre todo en esa calle que lleva a la ermita de la ánima, en la Rambla de las Cruces. Se aparece y son personas vestidas de negro que van en procesión, que llevan velas y a los que no les pueden mirar a la cara. Si te lo encuentras y les miras a la cara, dice, según la tradición, que te cogen y te llevan y formas parte de esa comitiva o esa procesión de muertos. Dos amigos que venían Rambla de las Cruces y uno pues se arrodilló, según cuentan. Uno se arrodilló y el otro se quedó de pie. Y el que estaba arrodillado le tiraba del pantalón para que se arrodillara. Y el otro le contestaba, ¿qué ocurre, no? ¿Qué te pasa? Pero ¿no ves el Santo Entierro? ¿No ves las almas? Y el otro se quedó. Dicen que al poco tiempo el que se quedó de pie fallecía y poco más. Pero también abundan las historias positivas. Aquellos que rezan a las almas del purgatorio cuentan con su protección. José Cazorla sospecha que le salvaron de una tragedia impidiendo que sonara su despertador. Es curioso que aquella noche, hablando tanto de las ánimas benditas, de aquellas curiosidades que le contaba a su abuela, a mi mujer, o mi propia suegra, llegó a preguntarme, porque soy locutor deportivo, y esa misma semana viajamos hasta la ciudad deportiva del Viso para enfrentarnos al filial del Málaga, el Atlético malagueño. Y le dije que el autobús iba a las 7 de la mañana y me dijo que no fuera. No ha sonado el despertador, ¿no? Dije, no. ¿Te acuerdas lo que te dije anoche? Lo voy a decir. Digo, sí, que no vaya. Pues no vaya. Pero mi sorpresa fue cuando llamé al hijo del presidente para que me pasase las alineaciones y me dijo que de dónde llamaba yo. Digo, ¿que de dónde te llamo? Aquí de la emisora de radio te llamo. Y me dice, pues tú no venías en el coche con mi padre. Digo, no, al final me he quedado yo en tierra. Y yo escuché decir así de fondo, no, Pepe no iba en el coche, Pepe no iba en el coche. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Dice, ¿no lo sabes? Digo, no. Dice, mi padre ha tenido un accidente. En Adra, la devoción por las ánimas es tan grande como el miedo a toparse con el Santo Entierro. Puede que solo sea una leyenda, pero recuerde, si se cruza con ellos, agache la cabeza, no les mire a los ojos.
Yo en mi biblioteca tengo algunos libros extraños, es cierto, que hablan y reproducen la imagen de las ánimas, en este caso de las ánimas del purgatorio en la provincia de Valladolid, y hay un nexo común, cuerpos blanquecinos, medio etéreos, medio físicos, lamentándose entre llamas, rezando, pidiendo por una salvación. Yo les hablaba de etnografía, comportamiento de un grupo social y análisis de esos ritos cotidianos. Aquí lo estamos viendo, evidentemente. Y eso que era día de temporal y tuvieron dificultades para grabar. Nuestro compañero lo puede contar. Paco Pérez Caballero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Además, un de reportaje verdad, fascinante. Sí, íbamos preocupados porque a pesar de que nos habían dicho que la devoción por las ánimas era muy grande, con esas condiciones dijimos, pues es muy probable que no veamos personas acercándose a esos puntos de ruegos, ¿no? Y efectivamente la sorpresa fue mayúscula porque no solo vimos, es que vimos varias docenas que van allí a cumplir. Si algo se promete, hay que cumplirlo. Allí lo saben en Adra. Ahí tienes un contrato, una especie de contrato espiritual, Exacto, ¿no? es una especie de contrato espiritual. Y te puedo asegurar que hay una gran preocupación por romperlo. Y existe ese miedo a que puedan venir las ánimas a pedirte aquello que has prometido. Esas lámparas de aceite, velorios, parece que no pueden dejar de iluminar. Es el rito inmerso en nosotros, o en ciertas culturas, no pueden apagarse para que esas ánimas no queden en la oscuridad. Exacto, sería un poco el trasfondo de esto, porque ¿no? se supone que están atrapadas en un lugar terrorífico y tú les estás haciendo el favor de iluminar de alguna manera ese lugar. Y si permites que se apague la vela, pues ellas lógicamente se enfadan, sobre todo porque tú les has prometido eso, ese ruego, ese rezo, esa vela, y si tú incumples tu promesa, pues van a venir a buscarte para que vayas a encender esa vela. Y vamos a contar algunas cosas que no se acaban de contar en el reportaje para rematar aquí. Historias de promesas incumplidas. Nos acompaña una vez más el autor de este libro, La cara oculta de Almería, que en fin está siendo un vergel de misterios y de redescubrimientos, repito, antropológicos y etnográficos por encima de todo. Alberto Cerezuela, amigo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Cuánta gente va a este...? Que es que no es una ermita, digámoslo así, grandiosa, ni mucho menos. ¿Cuánta gente puede ir al día al culto de las ánimas? Es realmente incalculable el número de personas que pueden ir a lo largo del día, día tras día, los 365 días del año. Haga frío, haga viento, esté lloviendo, Paco lo ha podido comprobar. Es muy difícil. Yo he estado por periodos de 20, 30 minutos y te puedo asegurar que por lo menos a persona por minuto toca. Constantemente. Sí, y sobre todo por las noches. Por las noches la afluencia de gente es mayor. Sobre todo porque va gente que a lo mejor no quiere que la vean allí. Políticos, famosos, gente que a lo mejor... Porque como es un contrato muy privado, está entre la ánima y la persona que ha hecho esa promesa o esa manda, como así se llama este contrato divino, como bien habéis explicado, no se quiere que se sepa, es algo muy privado, y entonces aprovechan la noche o la madrugada para ir. Ha habido varias historias profundamente humanas y, como siempre decimos, que cada uno desde su creencia personal opine lo que quiera. Aquí lo que analizamos es un gesto sociológico impresionante y que ojalá tampoco se pierda, ¿no? Son esas cosas que nos hacen distintos. La creencia profunda, ¿por qué? Porque debe haber algunas pruebas que hacen que la creencia se regenere. Si no resulta, no existiría esta creencia. Con cierta fe, cierta disposición. Alberto, hemos visto la historia de un hombre que le han tocado no sé cuántas veces la lotería, pero es que me decías que era en el mismo año. Pero ese hombre hizo su contrato y no cumplió su promesa. ¿Cuál es la historia? Efectivamente, Manuel, que es muy conocido en Adra como Manuel, el de la ánima, él pidió supuestamente bienestar o una gran calidad de vida para su familia, para los suyos, y le tocaron milagrosamente durante un año el cupón de la 11, la lotería, la primitiva, y ganó un montón de millones, pero como no pudo cumplir lo que prometió, se ve que este hombre prometió llevarle una estatua muy peculiar, muy concreta, de una ánima, la ha buscado, ha removido cielo y tierra y no ha podido encontrarla, y él asegura que se ha quedado en la ruina y que la ánima... Se ha quedado en la ruina después de tocarle como 10 veces diferentes premios. Lo ha perdido todo y él, entre lágrimas, cuenta que hasta que no pueda cumplir la promesa, la desgracia va a estar con él. ¿Y sigue buscando? Sigue buscando. Esa estatua como sea. A mí me ha preguntado muchas veces que donde vaya pregunte por esa estatua a ver si se la puedo encontrar y que le devuelven ese bienestar o por lo menos la tranquilidad que tiene. Oye, hagamos un favor a Manuel, ¿cómo es la estatua? ¿Se sabe algo o es que la información no es completa y solo la sabe el interesado? Yo no tengo la información completa porque, y esto es un detalle muy importante, es un contrato privado. La gente no puede contar realmente qué es lo que se promete o qué da a cambio del favor que le van a hacer. Entonces es complicado y también es cierto que la gente tiene mucho miedo a contar, a no cumplir la promesa, a contar lo que ha prometido, porque ha habido personas que han recibido sus represalias con sustos, incluso con muertes, por no cumplir
o por contar demasiado lo que han prometido o lo que han intentado que les traigan las ánimas. Pues ahora nos vas a contar, Alberto, cómo no, con esa investigación y ese expurgar casos increíbles, porque para mucha gente la imagen de la procesión de muertos, en el inconsciente colectivo o en la realidad, yo no lo sé, pero esa imagen la teníamos como del norte de España, ¿verdad? De Galicia, pues nos hemos equivocado de lleno. Hay otros puntos, Extremadura, tal, pero en Almería está ocurriendo o se cree en esto. Paco, hemos visto una serie de simbología física incluso sorprendente. Ya no solo el tipo de velas, cómo está dispuesto eso, sino los propios movimientos que hacen los peregrinos de las ánimas. Fíjate curioso, qué interesante, en una época en la que casi nadie cree en nada, que perviva, como hemos dicho, ese rito, ¿no? Ese ritual que está tan marcado de tocar esa ermita, que realmente es un lugar muy humilde, tampoco pretendía ser una gran ermita. De hecho, esa ermita se levanta porque hay una promesa a las ánimas de que si vuelven determinados familiares de la guerra civil vivos, pues se va a cumplir esa promesa de levantar. Así nace el culto. Así se recupera ese culto que se había olvidado un poco. Levanta esa ermita modesta y desde entonces todo el mundo va allí, porque digamos que ese es el punto de las ánimas más moderno en Adra. En Adra hay otros puntos menos concurridos, pero realmente también están, lo hemos podido comprobar, hay velas y hay ramos de flores, pero realmente el que se ha convertido un poco en el centro es esta pequeña ermita que hemos visto allí y donde hemos visto esos gestos a los que tú te refieres y que conmueven un poco y se ve un poco lo privado que es, ¿no? Nadie quiere ser oído, como decía Alberto, nadie quiere ser escuchado cuando se está haciendo esa petición, cuando se está rezando, porque es una cosa muy privada, es una cosa muy interna y llama mucho la atención que efectivamente, por ejemplo, Manuel, que lo ha perdido todo después de eso, que podría estar enfadado, habla siempre muy bien de las ánimas, dice que son almas en pena y el que no ha cumplido ha sido él. Y lo dice con dolor, hemos visto casi cómo se emociona y está deseando cumplir con las ánimas porque realmente él sabe que ha hecho un mal. Y eso conmueve y de verdad que cuando uno está cerca y está con las personas de Adra, llega un poco al corazón, ¿no? ¿Cómo se puede creer tan profundamente en algo? Represalias. La historia oculta de este tipo de contratos tiene eso, la posibilidad de que uno sufra sustos casi de muerte. Cuéntanos. Son testimonios anónimos porque la gente, como hemos dicho, no quiere que se sepa quién son, pero yo he encontrado muchos casos bastante interesantes. Por ejemplo, el de un anciano ya que me cuenta que de joven él y su hermano bromearon con la creencia en las ánimas porque sus padres eran muy devotos y cuentan que durante una semana por las noches los pisoteaban en la cama, notaban como un ente o algo que se posaba encima de ellos y les pisaba hasta que fueron a pedir perdón a la ermita de la ánima y paró ese suceso. Además, hay otros episodios muy peculiares, como por ejemplo el de un señor que le da una patada a una lata de aceite. El aceite es una de las ofrendas típicas de allí. Se han llegado a dejar hasta latas con 25 litros de aceite, porque es muy importante que la luz, sagrado, ¿no? Claro, que la luz se mantenga. Este hombre le dio una patada a la lata de aceite y dice que en su casa empezó a notar frío, empezó a notar movimiento de cortina, ha llegado a un punto en que las ventanas se abrían y se cerraban de forma muy violenta. Eso se paró en el mismo instante en que el hombre recordó la patada que le había dado a la lata y puso otra similar en el mismo sitio. También hay otra persona que, a raíz de una cola muy larga de personas que estaban rezando, no podía pasar con el coche, lanzó una serie de injurias tremendas sobre la ánima y dice que esa semana tuvo migraña, dolores de cabeza, un malestar que ni el médico sabía la solución, hasta que fue a pedir perdón a la ermita y desaparecieron los síntomas. O sea, pura sociología del milagro, pero que llega a límites que se conectan con fenómenos que hemos hablado aquí muchas veces. En las casas, casi, no sé si llamarlo poltergeist o no, pero la gente que sufre hasta que no regresa todo tipo de movimientos de objetos, roturas de vasos. Eso ha pasado y tú has recogido los testimonios. Sí, y hay algo muy curioso, y es que mucha gente coincide en que les tocan a la puerta. Yo hablé con una señora que decía que cada noche, aproximadamente entre las 2 y las 3 de la madrugada, le tocaban en la puerta. Ella abría y no había nadie. Es más, dice que hubo noches en las que se quedaba en vela esperando ese toque y que a pocos segundos de tocar abría y no había nadie. Una vecina le dijo, oye, ¿no tendrás tú alguna promesa incumplida? Efectivamente, lo recordó, la cumplió y el fenómeno desapareció. Pero qué curioso, porque es un fenómeno prácticamente nuevo del que no hemos hablado mucho aquí en este programa. Hay algunas escenas que a mí, por la fuerza iconográfica que tienen, me llama mucho la atención. ¿Sabéis cuál? Por ejemplo, este hombre que nos contaba que su suegra, si no me equivoco, aun teniendo dificultades de oído, se levantaba en plena noche porque oía las ánimas. Es decir, la sensación eterna de que no se pueden dejar descolgados los pactos que tú has tenido con estas entidades
que son un poco apócrifas todavía en el cristianismo, en el sentido de que no están ni del todo muertas, ni están vivas, siguen latiendo ahí, ni en el paraíso ni en el infierno, esperan su destino. Pero claro, nos dicen que aparece esa procesión, muy parecida a la Santa Compañía. ¿Y qué hay que hacer entonces, Paco? También hay tradición. Desde luego. Y hay un caso que hemos visto de gente que habla a la cámara de 2 personas y de muerte. Sí. Fíjate, a mí lo que más me llama la atención de todo el caso no es la gente que cree, porque al fin y al cabo podríamos pensar, bueno, creen y están dispuestos a que cualquier cosa que sucede es culpa de las ánimas. La gente que no cree es la que más me llama la atención. Esa persona que pasa, le da igual que haya allí unas velas, que no respeta absolutamente nada y le da una patada, por ejemplo, como contaba Alberto, a la lata de aceite. Y que luego acaba convenciéndose de que todo lo que le pasa es por culpa de eso. Y resulta que llega, pone otra vez allí el aceite y desde luego pues parece que todo empieza a ir mejor. Pero lo que tú decías, el santo entierro,